microanatomía, ¿verdad? Pueden observar, permítanme. ¿Pueden observar ya la presentación? Sí, Lick. Ok, Sí. perfecto. Que escuché alguna notificación como que alguien quería entrar, pero bueno, parece que no fue. Ok. Entonces nos vamos a ir a la diapositiva de la microanatomía. Recuérdense, primero da inicio con lo que es la nefrona, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? La nefrona es la unidad funcional del riñón y consta de dos partes, por así decirlo, ¿verdad? Un corpúsculo renal, que es un enmarañamiento de vasos sanguíneos, ¿verdad? Generalmente se puede observar de manera circular y es en donde se filtra la sangre. Ya habíamos dicho que en esos vasos sanguíneos que están hechos bolita, ahí sale el plasma hacia lo que es la cápsula, ¿verdad? Del glomérulo a la cápsula. Ya vamos a identificar esas estructuras en las diapositivas. Y la otra parte de la nefrona son los túbulos, ¿verdad? Que hay, que hay tres tipos de túbulos, ¿verdad? El túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el asa de Henle y, bueno, eso sería la parte de la nefrona. En los túbulos recuerden que se da lo que es la reabsorción y la secreción. Es decir, toda sustancia que debe de regresar a la sangre, pues regresa a la sangre a través de esos túbulos. Y lo que debe de secretarse, que no fue filtrado, pues también se libera hacia ese líquido. Entonces, aquí en estas diapositivas podemos identificar parte o la mayoría, digamos, de esos compuestos, ¿verdad? O de esos componentes de la nefrona. Esta diapositiva, la que está al lado izquierdo, esta es la diapositiva que tenemos en nuestros laboratorios, ¿verdad? Tenemos en nuestros laboratorios de la Facultad de Medicina. ¿Ve? Entonces, permítanme, fíjense que es que escuché aquí, si tengo que darle permiso a alguien, ok. Entonces, como les estaba diciendo, la diapositiva del lado izquierdo es la diapositiva que tenemos en la Facultad de Medicina y la diapositiva que tenemos al lado derecho es la que pues encontramos en Atlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a identificar las partes de la nefrona? Bueno, primero, lo principal, el glomérulo es esta estructura circular llamativa, ¿verdad? Toda esta estructura que vemos acá. ¿Cómo identificamos las dos partes del glomérulo? Esta parte que está aquí, que estoy señalando yo ahorita en amarillo, esta parte, esta porción que ustedes ven que es un tanto circular, ese es el glomérulo. Es la red de capilares, ¿verdad? Esa es los vasos, el vaso sanguíneo, pues que como ya dijimos, se enmaraña, ¿verdad? Se convierte como en una bolita. Recuerden que estos vasos sanguíneos están recubiertos por la cápsula de Bowman, ¿verdad? Que hay una parte de la cápsula de Bowman que se adhiere a el glomérulo y hay otra parte de la cápsula de Bowman que está después de un espacio, ¿verdad? Entonces,
entre las dos capas de la cápsula de Bowman tenemos este espacio que podemos observar aquí. Este es el espacio, ¿verdad?, de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Entonces, y como ya dijimos, hay una capa que se adhiere al glomérulo y hay otra capa que es una capa delgadita, ¿verdad? Hay una capa que es bien delgadita de celulitas que están aquí. Es un epitelio pavimentoso simple, ¿verdad? Esa es la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Entonces, así lo podemos identificar. Ustedes en la diapositiva, ¿verdad? Si le señalan la porción circular oscura, porque si ustedes notan, esto es oscuro y tiene los núcleos de todas esas células endoteliales del vaso sanguíneo y de los podocitos, ¿verdad? De la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven esta, la parte central interna altamente teñida con un montón de células, ese es el glomérulo. Luego tenemos el espacio de la cápsula de Bowman y después tenemos la capa parietal de la cápsula de Bowman. Miren, aquí hay unas celulitas que se ven que están aplanadas. Ese es el epitelio. Miren, aquí hay 3 celulitas aplanadas. Este es el epitelio plano de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Entonces, así ustedes lo van a identificar. Ahora, las demás estructuras, ¿cómo las van a identificar? Ustedes ven que las celulitas, porque todos esos núcleos, todas esas rueditas oscuritas son núcleos. Ustedes ven que las rueditas forman estructuras un tanto circulares, que a veces esos círculos pueden ser unos más grandes que otros. Pues todos estos circulitos son túbulos, ¿verdad? Todos estos es parte de los túbulos de la nefrona. ¿Cómo distinguimos o diferenciamos entre un túbulo contorneado proximal y un túbulo contorneado distal? ¿Verdad? La manera de diferenciarlos es porque si ustedes recuerdan, dentro de las células que conforman los túbulos hay diferencias, ¿verdad? En el caso del túbulo contorneado proximal, dijimos que las células tienen microvellosidades, ¿verdad? Por lo tanto, esas microvellosidades hacen que el interior de la luz del tubo no sea clara, sino que es oscura. ¿Tienen alguna duda? Ok, bueno. Entonces, ustedes pueden ver aquí claramente, voy a acercar esta zona de acá. Entonces, tienen ustedes aquí, miren este túbulo, tiene una luz totalmente clara. Miren el borde de las células es liso. Pero vean estos otros dos. Ustedes ven, miren el contorno de las células, pero ven que hacia el centro hay como hilitos de tejido, igual aquí. Entonces, esas son las microvellosidades. Por lo tanto, estos túbulos son túbulos contorneados proximales. Este también sería un túbulo contorneado proximal porque su luz no es clara, ¿verdad? Estos serían túbulos contorneados distales. Y este que ustedes ven acá también es un túbulo contorneado distal, porque ustedes ven la luz es clara, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les va a ayudar a diferenciar los túbulos, la forma de los túbulos. Entonces, vamos a señalar, por ejemplo, con color rojo los túbulos contorneados distales. Aquí tenemos uno. Vean, aquí tenemos otro.
aquí hay otro, aquí hay otro. Como acuérdense que estos túbulos se enrollan, ¿verdad? Porque son así como contorneados, entonces por eso es que quedan varios cortes de los túbulos. Y señalemos con negro, por ejemplo, los túbulos contorneados proximales. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí hay otro, vean, porque la luz, el del interior del tubo, no es clara, ¿verdad? Muy bien. Aparte de eso, hay una estructura que está cerca del glomérulo, que si ustedes se recuerdan, es el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? Que es en la porción donde se une un túbulo contorneado distal con la arteriola. Vamos a marcar la arteriola de color celeste. La arteriola la tenemos acá. Entonces, en esa zona tenemos el aparato yuxtaglomerular. Aquí está túbulo contorneado distal, arteriola. Entonces, aquí está el cúmulo de células que forma el aparato yuxtaglomerular. En esta diapositiva, la del atlas, pues observamos lo mismo, ¿verdad? Aquí vemos también, acuérdense, glomérulo, la parte central del corpúsculo lleno de núcleos, redondeado, que está rodeado por el espacio capsular. Y luego tenemos la cápsula de Bowman, ¿verdad? Que es la que rodea al glomérulo. Y aquí vemos los túbulos. Si ustedes ven, aquí hay muchos túbulos contorneados proximales. Miren, este es proximal, este también es proximal. Estos que tenemos acá son proximales, este grande es proximal. Entonces aquí este sí podemos identificar que es el túbulo contorneado distal, que es el que participa en el aparato yuxtaglomerular o yuxtamedular, ¿verdad? Entonces, esas son las características que ustedes deben de tener presentes para identificar las estructuras. Y acuérdense que en los laboratorios, pues, siempre les pide imágenes. Ok, creo que ya vimos todos los componentes que podemos encontrar en la nefrona en esta diapositiva. De igual forma, aquí, ¿verdad? En la parte central tenemos el glomérulo que está rodeado por el espacio de la cápsula de Bowman. Vean ustedes los núcleos de las células que pues forman los capilares y ven ustedes en el borde, miren, las celulitas planas con sus núcleos, ¿verdad? Como la parte de la cápsula, la parte parietal de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Ahora, aquí podemos ver también el aparato yuxtaglomerular, miren, que es en la zona en la que están contiguos el túbulo contorneado distal, que es ese que tenemos aquí, y esta que es la arteriola aferente, perdón. Entonces, en esta zona se encuentran las células especializadas, que son la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. La mácula densa, recuerden que son las células especializadas del túbulo contorneado distal, y las yuxtaglomerulares, ¿verdad? Que son las que se especializan, ¿verdad? De la arteriola para formar ese aparato. Y luego ven ustedes, ¿verdad? Que hay también túbulo contorneado proximal. Miren, aquí hay túbulos contorneados proximales y aquí hay túbulos contorneados distales, ¿verdad? Así ustedes lo van a poder diferenciar. Y acuérdense que siempre, ¿verdad? Todo lo moradito intensamente teñido son los núcleos de las células. Y lo rosado, lo más pálido, es el citoplasma. Ok. Ahora, ¿tienen alguna duda? Ahora, como ustedes recordarán, ¿verdad? Que
los túbulos contorneados distales luego se convierten en otros túbulos, ¿verdad? Que estos se van uniendo y al final producen o forman este conducto papilar o de Bellini, que es el que desemboca ya la orina, ¿verdad? En el cáliz menor, ¿verdad? En parte por eso quizás es mejor primero la macro, ¿verdad? Porque así esas porciones pues las identificamos fácilmente. Pero en la página 1072 de Tórtora, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que el túbulo contorneado distal luego se convierte en túbulo colector, que es la unión de varios túbulos distales, y después estos se unen para formar el conducto papilar, que es el que ya drena en el cáliz menor. Entonces ustedes pueden ver acá en esta lámina, en la de la derecha, ¿verdad? Que es una lámina más alejada. Ustedes pueden ver todos los conductos papilares o de Bellini que desembocan en el cáliz menor, ¿verdad? En el conducto papilar y luego en el cáliz menor. Entonces, si a estos tubos, porque estos son tubos, ¿verdad? Que están todos paralelos, si les hacemos un corte transversal y entonces dividimos el tubo a lo largo, entonces obtenemos esta diapositiva que tenemos aquí a la derecha y ahí vemos los conductos y el epitelio de los conductos. Ustedes pueden ver por las formas de sus células que son más largas que anchas, entonces son células cilíndricas, ¿verdad? Son células cilíndricas. Y, y ven ustedes aquí el espacio en donde, por lo tanto, va a circular la orina, ¿verdad? Entonces es un epitelio cilíndrico simple. ¿Por qué? Porque es una sola capa de células cilíndricas, ¿verdad? Ustedes ven ahí la división entre celulita y celulita y cada circulito es el núcleo, ¿verdad? Entonces ese prácticamente es lo que debemos observar, que cada uno de estos es un conducto papilar y aquí vemos en esta imagen más alejada todos los conductos papilares que hay. Ok, entonces así terminamos la microanatomía del riñón. Luego pasamos al uréter, ¿verdad? El uréter consta de 3 capas. De mucosa, que es la capa que da hacia la luz del tubo, aquí porque la luz del uréter tiene pues esta impresión, ¿verdad? Esta como manchita o que quedó ahí de remanente, ¿verdad? Pero la mucosa es la que da hacia la luz del tubo, que es esta misma que tenemos acá. Luego tenemos la muscular y la más externa, que es la adventicia, que en esta diapositiva de la izquierda no la podemos observar, pero en la de la derecha sí. Entonces, ¿cómo identificamos las 3 capas? Vaya, la mucosa es este tejido que está plegado, ¿verdad? Porque obviamente cuando pasa el líquido, eso se puede extender, ¿verdad? Y luego nuevamente se colapsa o se contrae, ¿verdad? La, la, la mucosa, recordémonos que consta de epitelio, que es el que se tiñe más fuertemente, que es esta zona que vemos acá, y también consta de la lámina propia, ¿verdad? Que es el tejido de sostén del epitelio. Luego recuerden las capas musculares que se pueden ver como grupos de fibras que van en una sola dirección. Es la capa muscular del uréter porque igual que el sistema digestivo, ¿verdad? Este tubito debe de contraer
para movilizar rápidamente el líquido hacia la vejiga, ¿verdad? Acuérdense que el uréter es el órgano o la estructura, ¿verdad? Que lleva la orina que se forma del riñón a la vejiga. Entonces, en esta diapositiva, que ya es de un atlas, podemos ver más claramente esas estructuras. Lo que se tiñe intensamente que da hacia la luz, hemos dicho que es el epitelio de la mucosa y que está sostenido o recibe sus nutrientes por la lámina propia, que es todo este tejido vascularizado, areolar. Y ven ustedes alrededor este diferente tejido que son las fibras que van de forma circular, ¿verdad? En todo el tubo y la capa adventicia que es la capa externa, ¿verdad? Son las tres capas que debemos identificar en el uréter. Y son similares a las capas que vamos a identificar en la vejiga urinaria, ¿verdad? Recuerden ustedes que la vejiga tiene epitelio, la mucosa tiene epitelio de transición, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver que ese epitelio forma estos grandes pliegues, ¿ves? Aquí está, aquí se pliega, aquí poquito podemos ver el pliegue. Entonces, acuérdense que esta mucosa con estos pliegues lo que ayuda es la capacidad para distenderse, para almacenar la orina. Acuérdense que son células grandes con un gran contenido citoplasmático que ellas pueden estirarse. Entonces cambia su forma como de cúbico a plano, ¿verdad? Pero es porque ellas pueden estirarse. Siempre la mucosa, que es este epitelio de transición, ¿verdad? Que está compuesto siempre por epitelio y la lámina propia que la vamos a observar en esta zona de acá, un poco más clara que el epitelio de la mucosa. Y luego tenemos acá, en toda esta zona, ustedes ven las fibras del epitelio muscular. Esta capa muscular, esta capa muscular se llama músculo detrusor, ¿verdad? Que realmente en esta diapositiva, que es la que tenemos en la facultad, la diapositiva de la izquierda, pues es poco lo que podemos observar de este músculo. Ahora, en esta otra imagen, sí podemos observar las tres capas de músculo que forman el músculo detrusor en toda esta zona. Ustedes pueden ver que son tres capas porque hay tres grupos de fibras que van en diferentes direcciones, ¿verdad? Y que eso es lo que hace, ¿verdad? Que la vejiga se contraiga al momento de la micción para expulsar la orina. Y aquí vemos también en esta zona superior, vemos la que está teñida intensamente, el epitelio de la mucosa, que es el epitelio de transición, ¿verdad? Los pliegues de la mucosa, que estos pueden estirarse. Luego tenemos la lámina propia y después tenemos el muscular. Y aquí, en la parte final, bien delgadita, es la capa adventicia, que en la otra, que en esta imagen, pues no podemos observar. Aquí solo vemos la capa muscular y la mucosa. Ok. Muy bien, eso sería con respecto a la microanatomía. Ahora voy a dejar de compartir esta presentación para que veamos lo que es la macroanatomía, pero esa me gustaría que la veamos con el atlas. Cuando puedan ver el atlas, me
¿Me dicen? Sí, Lick, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, el sistema urinario, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, consta de lo que son dos riñones, ¿verdad? El riñón derecho, el riñón izquierdo, que el riñón derecho es un poquito, está ubicado un poquito más abajo que el izquierdo debido al hígado, ¿verdad? Que ocupa un gran espacio. Entonces, por eso el riñón derecho está ubicado un poquito más abajo que el izquierdo, ¿verdad? Ahora, hemos dicho que de los riñones baja lo que o se forman los uréteres, donde los riñones salen los uréteres, ¿verdad? Que es lo que lleva la orina hacia la vejiga. Aquí tenemos la vejiga, ¿verdad? Y que luego de la vejiga, pues como ustedes pueden ver acá, va lo que es la uretra, ¿verdad? Que ya es el conducto por el cual se excreta totalmente la orina al exterior, ¿verdad? Muy bien, entonces esa es una vista general de los riñones. Ahora, si nosotros vemos la vasculatura, bueno, vemos que las glándulas suprarrenales son estas que están superiores en la porción superior del riñón, en ese tejido, también están rodeadas de tejido adiposo, ya que el riñón también está rodeado de tejido adiposo, ¿verdad? Ahora, si ustedes notan en esta porción del riñón que nosotros vemos acá, lo vamos a ampliar, en esta porción del riñón está el hilio renal. El hilio renal es esta zona en donde entran y salen estructuras del riñón. Ustedes ven, miren, entra la arteria, ¿verdad? Y sale lo que es el uréter y la vena, ¿verdad? Que entonces los vasos sanguíneos, y el uréter, y obviamente aquí estamos hablando también de nervios, y vasos linfáticos. Entonces, si nosotros ponemos el sistema nervioso, este es estos son, bueno, no tenemos vasos linfáticos ahí, sino que está alrededor. Vamos a poner el sistema nervioso. Entonces, aunque aquí se ven muchos nervios, pero si ustedes ven, miren cómo hay nervios que van adheridos a las arterias, ¿verdad? Entonces, esa zona por donde pasan estas estructuras es el hilio renal, ¿verdad? Si nosotros ocultamos o las desvanecemos, estas tres estructuras, ustedes van a poder ver mejor ese espacio. No, quizás la vamos a ocultar por el momento. Entonces, ustedes pueden ver acá esta zona, ese es el hilio renal, es el espacio por donde pasan todas esas estructuras, ¿verdad? Ese es el hilio renal. Ahora, el pedículo renal se llama así al conjunto de estructuras que entran y salen de ese hilio. Vamos a ocultar esa cara. Entonces ahí estamos hablando que el pedículo renal está conformado por estas tres estructuras: arteria, vena y uréter, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en este corte del riñón, o en este riñón, por así decirlo, que está cortado, aquí podemos ver dos zonas, ¿verdad? La zona más externa del riñón, que es la que está en azul en este momento, esa es la corteza, ¿verdad? Esa es la zona de la corteza. Y esta zona, que el tejido es diferente, esas son las pirámides renales,
que forman la médula. O sea, la corteza es la parte externa del riñón y la médula es la parte interna del riñón, conformada por estas pirámides, que si ustedes ven, pues tiene forma de pirámides invertidas. Ahora, si ustedes notan, vamos a ver, aquí dice que puedo dibujar. Si ustedes notan, entre las pirámides está este espacio de ese tejido de corteza, ¿verdad? Que está entre las pirámides. Esas se llaman columnas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué estructuras forma el lóbulo renal? Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Vamos a ver si puedo borrar estos dibujos. Ahí está. Entonces, si ustedes se recuerdan, el lóbulo renal está conformado por la mitad de la columna de la adyacente a la pirámide y la porción de la corteza sobre la pirámide. Esto sería un lóbulo renal, ¿verdad? Luego recuerden ustedes, vamos a quitar ya el dibujo, que la médula tiene lo que son las nefronas y los conductos. Entonces, ya habíamos dicho que los conductos son los que drenan en los cálices menores, ¿verdad? Entonces, aquí se forma la orina en las pirámides y desemboca en esta porción. La primera porción son los cálices menores. Son estos tubitos chiquitos que ustedes ven acá. Esos son los cálices menores, ¿verdad? Que, permítanme. Ahí está. Que luego estos cálices menores se unen y forman cálices mayores. Aquí voy a dibujar, por ejemplo, este es un cáliz mayor. Ustedes ven, aquí hay otro cáliz mayor. Aquí hay otro cáliz mayor, ¿verdad? Entonces los cálices menores son los que vienen directamente de las pirámides y luego los mayores son la unión de 2 a 3 cálices menores, ¿verdad? Ahora, todos los cálices mayores se unen para formar la pelvis renal, que es justo este corte hasta acá, es la pelvis renal. Esta pelvis renal es donde pues se almacena, por así decirlo, la orina recién formada, que luego pasa a lo que es el uréter, ¿verdad? Luego tenemos aquí el uréter, ¿verdad? Entonces, este espacio que vemos acá, este espacio que tenemos acá, que aloja a la pelvis renal, se llama seno renal. Todo este espacio es el seno renal, ¿verdad? Y habíamos dicho que la abertura por la que pasan las estructuras es el ilio renal. Ok, espero pues que vayan quedando claras estas estructuras. En el laboratorio, quizás después vamos a ver la diapositiva, porque en el laboratorio les pusieron una diapositiva de un riñón al cual se le ha hecho un corte, ¿verdad? Porque esas estructuras se pueden observar macroscópicamente en el riñón. Ahora pasamos a lo que es el uréter, ¿verdad? Aquí tenemos el uréter. Ven ustedes cómo el uréter sale del riñón, ¿verdad? Hacia abajo y hacia la parte posterior. Ven ustedes aquí que hace un giro hacia la parte posterior del abdomen, llega hasta la cavidad pélvica y desemboca en la vejiga. Mide aquí está la vejiga, ¿verdad?
mide unos 25 a 30 centímetros. Aquí lo podemos ver. Vamos a ocultar estos músculos del piso pélvico. Quizás vamos a ocultar esta parte del hueso. Entonces ustedes pueden ver acá. Este es el uréter y cómo este viene a desembocar en la parte posterior de la vejiga, ¿verdad? Y el otro uréter, ¿verdad? Que está al mismo nivel del otro lado de la vejiga. Entonces, ese es el recorrido que hacen los uréteres. Ahora, la vejiga. La vejiga, veamos si aquí podemos ver un corte, porque aquí tenemos la vejiga, ¿verdad? Esta es la vejiga. Vamos a ocultar, pero no nos la corta aquí, ¿verdad? Ah, no. Va, entonces ustedes pueden ver acá que la vejiga, esta es la superficie interna de la vejiga, ¿verdad? Ustedes pueden observar los pliegues de la mucosa de la vejiga. No sé cómo hacer esto más para arriba, pero no. Así quizás es lo que puedo. Ahí pueden ver ustedes los pliegues de la mucosa. Y ustedes pueden ver acá, en esta parte de acá, este es parte del trígono vesical. Acuérdense que el trígono vesical está formado por los orificios de los dos uréteres y el orificio de la uretra, que es el que tenemos aquí abajo, el orificio uretral interno. Entonces, cabal, ustedes ven ahí el triangulito. Bueno, aquí está la mitad del triangulito, ¿verdad? La otra mitad estaría acá hacia la desembocadura de este otro uréter, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ubicamos la vejiga, ¿verdad? En los diferentes sexos, ¿verdad? Entonces, aquí, perdón, sí, no es la vejiga. Sí, perdón, la vejiga. Primero, ¿cómo ubicamos la vejiga? En el caso del hombre, la vejiga está, ustedes notan, posterior a la sínfisis del pubis. Aquí tenemos señalada la sínfisis del pubis, ¿verdad? La vejiga es posterior a la sínfisis del pubis y la vejiga es anterior al recto. Este que tenemos acá es el recto. Entonces, la vejiga es anterior al recto, ¿verdad? Acuérdense que aquí depende de la pregunta, va a depender de cuál es el órgano de referencia, ¿verdad? Porque si hablamos del recto, el recto es posterior a la vejiga. Si hablamos de la sínfisis del pubis, la sínfisis del pubis es anterior a la vejiga, ¿verdad? Pero si hablamos de la vejiga es posterior a la sínfisis del pubis y anterior al recto. Ok. Ahora, en el caso de la mujer, creo yo que es que aquí en el sistema urinario, vamos a ver aquí. Aquí está. En el caso de la mujer, vean ustedes que la vejiga, esta es la vejiga, ustedes saben, está, noten, siempre posterior a la sínfisis del pubis, pero si ustedes notan es anterior al útero. Aquí tenemos, vamos a ocultar este hueso de la cadera, vamos a ocultar el fémur. Ok, entonces ustedes tienen aquí, vean, este es el útero y la vagina, ¿verdad? Entonces ustedes notan que la vejiga está inferior al útero, anterior a la vagina y posterior a la sínfisis del pubis. Y obviamente, ¿verdad? Que también va a estar
anterior al recto, ¿verdad? Entonces, por eso es que a las mujeres, ellas pueden retener menor cantidad de orina. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, aquí tienen al útero encima de la vejiga y por lo tanto ese no le va a permitir distenderse tanto como en el caso de los caballeros. Entonces, por eso la mujer usualmente pues va al baño más seguido que los hombres, ¿verdad? Muy bien. Ese es en caso a la ubicación y las estructuras de la vejiga. Ahora, el conducto que excreta la orina hacia el exterior son los uréteres, ¿verdad? Son los uréteres. Entonces, en el caso de la mujer, uy, no me pone, tenemos acá, vamos, aquí está. En el caso de la mujer, ustedes notan, tenemos el esfínter uretral interno, ¿verdad? Que es el esfínter de que va de la vejiga a la uretra. Perdón si había dicho mal y había dicho ureter, pero es uretra. Entonces son los esfínteres ureterales, ¿verdad? Por eso dice aquí uretrales, así sería, uretrales. Entonces, este es el esfínter uretral interno, ¿verdad? Que es el esfínter que desemboca a la uretra masculina, perdón, femenina, a la uretra femenina, ¿verdad? Sale de la vejiga, sigue un recorrido hacia adelante, si ustedes ven, el recorrido es hacia adelante, mide 4 centímetros de largo y desemboca en el orificio uretral externo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el orificio de la uretra. Este esfínter uretral externo es el que controlamos de manera voluntaria, ¿verdad? Es un anillo muscular con el cual podemos controlar la micción, ¿verdad? Si ese lo tenemos contraído, pues la orina no sale, a menos, ¿verdad? Que hayamos aguantado mucho, ¿verdad? Ahora, en el caso del caballero, ¿verdad? Tenemos que la uretra va a pasar por por varias partes, ¿verdad? Primero pasa por la próstata. Aquí tenemos, este que está aquí es el esfínter uretral interno, aquí tenemos el orificio uretral interno, pero ustedes ven que esa es la próstata, está inferior a la vejiga, este es en el varón. Entonces, la próstata, la uretra atraviesa la próstata y ese se llama uretra prostática, ¿verdad? Ahora, en la base de la vejiga tenemos esta región muscular. Vamos a tratar de ampliarla para que la vean mejor. Aquí en el piso de la pelvis, aquí tenemos esta porción de la uretra masculina que atraviesa esos músculos, que es la uretra más corta porque mide de 1 a 2 centímetros de largo. Ustedes ahí la ven en celestito. Esa es la uretra membranosa, es la más corta. Y luego tenemos la uretra peniana o esponjosa, porque esa es la uretra que va a través del cuerpo esponjoso del pene y que desemboca en el orificio uretral o urinario, externo. Ahí es donde se expulsa la orina, ¿verdad? Ahora, en el caso de la uretra masculina, tiene su función en el sistema urinario y tiene su función también en el sistema reproductor, porque en la uretra también se desembocan las secreciones de las vesículas seminales y la próstata, donde se forma el pene, el semen, se forman los espermatozoides
Entonces también el contenido de la eyaculación pues pasa por la uretra, ¿verdad? Entonces esas serían las tres uretras masculinas, la prostática, las tres regiones de la uretra masculina, la uretra prostática que atraviesa la próstata, la uretra membranosa que atraviesa los músculos del periné y la uretra esponjosa o peniana que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene, ¿verdad? Entonces, con esto terminaríamos la discusión, o más bien el repaso, ¿verdad? Les había dicho que, uy, permítanme, jóvenes, sí estoy presentando, ¿verdad? Voy a dejar de presentar ese atlas y les voy a presentar la diapositiva del corte de un riñón. Aquí tenemos, entonces vean ustedes en este caso, ¿verdad? No es tan fácil diferenciar, pero sí noten que hay dos tipos de tejido, ¿verdad? Hay un tejido que ustedes ven que es como granulocito, que forma parte de la corteza, y hay una parte de tejido que es lisito, que es la médula, ¿verdad? Y que es la que forman las pirámides. Aquí ven ustedes, ¿verdad? Entonces allí se puede observar cierta diferenciación en el tipo de tejido. Entonces el tejido granulocito es corteza renal y el tejido liso es médula renal, ¿verdad? Que el tejido liso interno son las pirámides y ven ustedes cómo las papilas desembocan en los cálices menores. Vean ustedes, aquí se ven como las bolsitas de los cálices menores y ven ustedes que aquí hay, miren, 4 cálices menores que se unen y forman un cáliz mayor. Aquí hay otros 4 cálices menores y forman este otro cáliz mayor y por lo tanto aquí este sería la pelvis renal y luego el uréter. Aquí me parece que hay otro corte, aquí ya se ve, se nota mejor la diferencia del tejido, ¿verdad? En la corteza, que es toda la zona externa, lo que forman las columnas, y tenemos aquí la médula, ¿verdad? Que forma las pirámides renales. Ok. Muy bien, esto sería todo de mi parte. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algo que quisieran que recapituláramos. Yo tengo una duda, Lick. Sí, dígame. En el laboratorio mencionan al final de que tenemos que investigar unos nombres y aparece el riñón y aparece otra imagen que no me acuerdo cómo se llama, es yuxtamedular, algo así, nefrona yuxtamedular. Entonces no sé si eso va a salir en el laboratorio. Pues miren, no les, o sea, sí puede salirles una imagen de las que están puestas en la presentación del video o en el laboratorio para que ustedes identifiquen las partes. Entonces, estas imágenes que están al final es para que ustedes hagan su repaso. No es tanto así que les van a poner una imagen así para que ustedes le pongan todos los nombres, ¿verdad? No es tanto eso, sino que es para que ustedes traten de identificarlo. Vaya, si yo, por ejemplo, yo lo tengo, el manual de laboratorio, podemos ir tratando, así como identificamos el de nervioso,
pudiéramos identificar estas imágenes, ¿verdad? O sea, la idea es que ustedes practiquen que la mayoría de estas flechitas son estructuras que están explicadas. Entonces, aquí en este caso, voy a presentarlo. Ok, vaya, entonces en el caso del número 1, aquí, en el caso aquí del número 1, a eso, este corchete, ¿a qué corresponde? Si ustedes me lo pueden decir. La corteza. Es la corteza. Muy bien. En el caso del número 2, que está todo raroso la imagen, pero el número 2, ¿qué está señalando? Si ustedes ven, está señalando. Vale, fíjense que puede ser la médula. Y quizá, porque si ustedes notan, el 4 nos señala el qué. Las pirámides. Las pirámides. Así es, las pirámides, muy bien. Y el 5, ¿qué nos señala? Las columnas. Sí, ¿verdad? Las columnas. Entonces la 2 tendría que ser la médula. Muy bien. Y en el caso del 3. Papila renal. Eso, ajá. Papila renal o cáliz menor, ¿verdad? Ahí habría que ver bien, pero en la impresión realmente puede ser Yo cualquiera creo de que las sí es la papila renal, porque en la 7 marca el cáliz menor. Ah, ya, sí, es cierto, aquí está. ¿Ve? Sí, la 7 es el cáliz menor y el 8 es el cáliz mayor, obviamente, ¿verdad? ¿Y la 6 qué sería? La Cápsula cápsula renal. renal. Ajá, así es. Muy bien. ¿Y aquí en el caso del 9? El uréter. Ajá. ¿Y el 10 y el 11 qué sería? La pelvis. Ajá. ¿Y el 11? El 10 para mí es la pelvis. ¿Y el 11? ¿En dónde se aloja la pelvis? ¿La pelvis renal en dónde está? Sería el pedículo, Liz. Pero es que el El seno pedículo, renal. ajá, es que el pedículo, acuérdese que son las 3 estructuras que salen. O sea que ahí estaría, el pedículo señalaría arteria, vena y pelvis uréter. Entonces, pero aquí en este caso, mire, le está señalando como que el espacio donde está la pelvis renal, ese es el seno, así es. Ahora, aquí de la nefrona, ¿verdad? Obviamente aquí tenemos, vaya, esta parte de acá, esta de aquí arribita es lo que ustedes dijeron, ¿verdad? La cápsula renal, que es el tejido externo. Esta región que es más oscura correspondería a ¿qué? Que es más externa y oscura. Acuérdense que aquí siempre es un corte del riñón, pero aquí está diagramada la unidad funcional del riñón. Pero, ¿verdad? Estas dos secciones es parte del tejido del riñón que tenemos aquí a la par. Entonces, ¿qué sería esta? ¿Y qué sería la zona más clara? Hola, hola. ¿Qué pasó? Ya no oí nada. ¿Cómo dijo, Liz? No le escuché. Repítale. Que estas zonas que están aquí señaladas, estas zonas grandes, hay una zona oscura y una zona clara. ¿Estas zonas cómo se llaman? Que no, la zona oscura es la corteza renal y la otra es la médula renal. Exacto. Entonces, esta es la corteza y esta es la médula. Así es. Ahora, aquí está la nefrona, ¿verdad? Entonces, de la nefrona tenemos la arteriola. ¿Cuál sería esta? La que va hacia el glomérulo prácticamente.
que está señalada aquí con esta rayita. ¿Cuál arteriola sería? Aferente. Aferente, así es. Ahora, esta estructura globular aquí, redondita, ¿cómo se llama? Está señalada aquí con esta otra rayita. Glomérulo. Ajá, así es, el glomérulo. Del glomérulo se forma este túbulo que está señalado aquí con esta rayita. ¿Qué túbulo sería este? El distal. El que sale directamente del glomérulo será el distal. El proximal. Es el proximal, así es. Este es el túbulo contorneado proximal. Ustedes pueden identificarlo porque sale del glomérulo. ¿Ven ustedes acá? Sale del glomérulo. Ahora, ven ustedes aquí que está señalada la otra arteria, la que sale del corpúsculo renal. ¿Cuál sería esta otra arteriola? ¿Cómo se llama? Que es la que estaría señalando esta flechita. Eferente. Esa es la eferente, así es. Y contigua a la arteriola eferente encontramos el otro túbulo, que aquí está señalado. ¿Ese qué túbulo sería esta porción aquí? El distal. Este sí, este es el túbulo contorneado distal. Entonces ustedes ven, el túbulo contorneado proximal pues siempre es así, todo enmarañado, todo colocho, y sale del corpúsculo renal, y el túbulo contorneado distal pues está contiguo a la arteriola eferente. Y entre ellos dos está el otro túbulo, ¿cómo se llama? Y si ustedes ven que señala cada porción de esta parte, ¿cómo se llama esto? Asa de Henle. Este es el asa de Henle, ¿verdad? Que consta de dos ramas, la rama descendente y la rama ascendente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de nefrona es esta? En base, Yuxtamedular. ajá, es una nefrona yuxtamedular, ¿verdad? Porque su rama ascendente tiene dos partes, la porción delgada y la porción gruesa, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Y si ustedes ven, los túbulos contorneados distales se van uniendo y en los túbulos colectores, y después forman aquí, ¿cómo se llama este conducto? Que es la última flechita. ¿Cuál sería ese conducto? Que dimos el corte que ya desemboca en la cáliz, en el cáliz, porque ya está bien abajo, ¿verdad? Ya bien profundo en la médula. ¿Qué conducto sería? Ajá, jóvenes. Conducto papilar. Así es, el conducto papilar, ¿verdad? Entonces, estas imágenes es bueno que las utilicen y que les sirva de repaso. Y para ver si pueden identificar todas las estructuras en diferentes imágenes, ¿verdad? Vamos a ver. Hay una duda. Vaya, veamos a ver, es que por eso les digo, de la redacción de la posición de la vejiga depende de cuál es el órgano que se toma como punto de referencia. O sea, si yo digo la frase en relación al recto, ¿verdad? La vejiga es anterior al recto, pero el recto es posterior a la vejiga. Entonces ahí dependiendo de cómo se describa, vamos a ver cómo dice, no, pero aquí dice la uretra, aquí en el caso de la vejiga, ¿verdad?
En el caso del hombre, relacionada posteriormente con el recto. En ambos sexos, relacionada anteriormente con la sínfisis del pubis. En este caso, o sea, la redacción, ¿qué es lo que dice? Que lo que está posterior a la vejiga es el recto, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, es lo mismo decir el recto es posterior a la vejiga o que posteriormente a la vejiga está el recto, ¿verdad? Entonces, es la misma idea. Pero, vaya, si ustedes dicen que la vejiga es posterior al recto, eso está malo, porque ¿qué están diciendo? Que la vejiga está atrás del recto, que el recto está adelante y la vejiga está atrás, ¿verdad? Entonces, solo tienen que fijarse para que no se confundan cuando lean la pregunta, ¿verdad? Y anteriormente en la vejiga está la sínfisis del pubis, o sea, la sínfisis del pubis es anterior a la vejiga, ¿verdad? Pero yo puedo decir correctamente, la vejiga es posterior a la sínfisis del pubis. O sea, eso es correcto. Pero ¿cuál es mi punto de referencia ahí? La vejiga. Pero si mi punto de referencia es la sínfisis del pubis, yo digo, la sínfisis es anterior a la vejiga, ¿verdad? Entonces, nada más es que ustedes vean, porque acuérdense, imagínense, les ponen diferentes frases de falso y verdadero en relación a la ubicación de la vejiga. Entonces es ahí donde ustedes deben de distinguir la ubicación correcta, la frase que les ubique correctamente la vejiga. Entonces eso es lo que deben de tener muy cuidado y muy presentes los conceptos, ¿verdad? ¿Qué significa posterior? ¿Qué significa anterior? Y luego el órgano de referencia que les están escribiendo en la oración. Eso creo que sería el detalle que ustedes deben de pues, verificar cuando lean las preguntas. ¿Alguna otra duda? Ajá. Si no, pues llegamos hasta acá, porque el objetivo de hoy era discutir el laboratorio. Aunque no sé si ustedes tuvieran alguna duda de la subproblemática 3. Lourdes quizás activó el micrófono por equivocación. Si no, recuerden que siempre está habilitado el foro, me pueden escribir el WhatsApp por cualquier duda. Yo estoy ahí pendiente, ¿verdad? Y recuerden que la siguiente actividad es el día viernes a las 10 y vamos a desarrollar el laboratorio de digestivo. Si alguno de ustedes no va a poder estar presente porque inscribió el laboratorio de habilidades en esa fecha, pues me lo hacen saber, por favor. Oye. Ok, bueno, si no hay dudas, entonces llegamos hasta aquí. Gracias, Lick. Bueno, de nada. Pasen entonces un feliz día y quedo siempre pendiente si ustedes quisieran otra asesoría. Lo único que ahorita, martes y miércoles, ya tengo ocupadas las mañanas, ¿verdad? Tenemos reunión de trabajo. Pero si ustedes necesitan otras asesorías, yo con gusto. Pasen feliz día y Gracias, igual. estudien. Gracias, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Cuídese. Gracias, Lick. Bueno, de Gracias. nada, ya Dale. saben. A la orden, es un gusto. Lick, solo le quería hacer una pregunta.